Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 2. Divinidad y servicio divino. Texto 27. Aquellos que están bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia, adoran a los antepasados, a otros seres vivientes y a los semidioses que están a cargo de las actividades cósmicas, pues los impulsa un deseo de beneficiarse materialmente con mujeres, riqueza, poder y descendencia. Significado. Si uno está interesado en ir de vuelta a Dios, no hay ninguna necesidad de que adore a los semidioses de ninguna categoría. En el Bhagavad Gita 7.20.23 se dice claramente que aquellos que están locos por el disfrute material se dirigen a los diferentes semidioses en busca de beneficios temporales, los cuales están hechos para los hombres con un escaso acopio de conocimiento. Nunca deberíamos desear aumentar la intensidad del disfrute material. El disfrute material debe aceptarse únicamente en la medida de la satisfacción de las necesidades básicas de la vida, y ni más ni menos que eso. Aceptar más disfrute material significa atarse más y más a los sufrimientos de la existencia material. Más riqueza, más mujeres y falsa aristocracia son algunas de las exigencias del hombre con inclinaciones materiales. Debido a que no tiene información alguna acerca del beneficio que se obtiene de adorar a Vishnu. Por el hecho de adorar a Vishnu, uno puede obtener beneficios en esta vida, así como también en la vida que está después de la muerte. Olvidando estos principios, la gente necia que persigue más riqueza, más esposas y más hijos, adora a diversos semidioses. La vida tiene por objeto el ponerles fin a los sufrimientos que hay en ella y no el aumentarlos. Para el goce material no hay necesidad de dirigirse a los semidioses. Los semidioses no son más que sirvientes del Señor. Como tales, tienen el deber de proveer lo necesario para la vida, en la forma de agua, luz, aire, etc. Uno debe trabajar arduamente y adorar al Señor Supremo mediante los frutos de esa ardua labor para la existencia, y ese debe ser el lema de la vida. Con fe en Dios y de la manera correcta, uno debe tener cuidado de ejecutar el servicio propio de su ocupación, y eso lo guiará a uno gradualmente en la progresiva marcha de vuelta a Dios. El Señor Shri Krishna, cuando se hallaba personalmente presente en Brajadham, detuvo la adoración que se le iba a hacer al semidios Indra y les aconsejó a los residentes de Braja que adorara mediante su ocupación y que tuvieran fe en Dios. Adorar a los múltiples semidioses en pos de la ganancia material es prácticamente una perversión de la religión. Esta clase de actividad religiosa se ha condenado desde el mismo principio del Bhagavatam, tildándola de Kaitava Dharma. Existe solo una religión en el mundo que deben seguir todas y cada una de las personas, y esa es el Bhagavata Dharma, o la religión que le enseña a uno a adorar a la suprema personalidad de Dios y a nadie más. Textos 28 y 29. En las escrituras reveladas, el objeto último del conocimiento es Shri Krishna, la personalidad de Dios. El propósito de ejecutar sacrificio es el de complacerlo a Él. El yoga es para comprenderlo a Él. Todas las actividades fruitivas son, en fin de cuentas, recompensadas únicamente por Él. Él es el conocimiento supremo, y todas las austeridades severas se realizan para conocerlo a Él. La religión, Dharma, consiste en prestarle a Él servicio amoroso. Él es la meta suprema de la vida. Significado. Que Sri Krishna, la personalidad de Dios, es el único objeto que debe ser adorado, se confirma en estos dos shlokas. En la literatura védica se encuentra el mismo objetivo: establecer nuestra relación con Dios y finalmente revivir el perdido servicio amoroso que le debemos a Él. Esa es la esencia de los Vedas. En el Bhagavad Gita, el Señor confirma la misma teoría con sus propias palabras. El propósito último de los Vedas es únicamente el de conocerlo a Él. El Señor, a través de su encarnación en el cuerpo de Srila Vyasadeva,
prepara todas las escrituras reveladas solo para que las almas caídas, condicionadas por la naturaleza material, recuerden a Sri Krishna, la personalidad de Dios. Ningún semidios puede otorgar la libertad del cautiverio material. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. Los impersonalistas, que no tienen ninguna información acerca de la personalidad de Dios, minimizan la omnipotencia del Señor Supremo y lo ponen en el mismo nivel que todos los demás seres vivientes. Por este acto, esos impersonalistas logran liberarse del cautiverio material únicamente con gran dificultad. Ellos pueden entregarse a él solo después de muchísimos nacimientos, en lo que cultiven el conocimiento trascendental. Uno puede aducir que las actividades védicas se basan en ceremonias de sacrificio. Eso es cierto, pero todos esos sacrificios tienen también por objeto comprender la verdad acerca de Vasudeva. Otro nombre de Vasudeva es Yagya, sacrificio, y en el Bhagavad Gita se afirma claramente que todos los sacrificios y todas las actividades deben realizarse para la satisfacción de Yagya o Vishnu, la personalidad de Dios. Esto sucede también con los sistemas de yoga. Yoga significa ponerse en contacto con el Señor Supremo. El proceso, sin embargo, incluye varios aspectos corporales, tales como asana, dhyana, pranayama y la meditación. Y todos ellos tienen por objeto la concentración en el aspecto localizado de Vasudeva, representado por Paramatma. La comprensión Paramatma no es sino una comprensión parcial de Vasudeva, y si uno logra el éxito en ese intento, llega a comprender a Vasudeva a plenitud. Pero por mala fortuna, la mayoría de los yogis se quedan estancados debido a los poderes del misticismo que han conseguido a través del proceso corporal. Los yogis desafortunados reciben una oportunidad en el siguiente nacimiento, siendo colocados en las familias de brahmanas buenos y eruditos o en las familias de comerciantes ricos a fin de ejecutar la inconclusa tarea de la comprensión de Vasudeva. Si esos brahmanas afortunados e hijos de hombres ricos utilizan debidamente la oportunidad, pueden comprender fácilmente a Vasudeva mediante la buena asociación con personas santas. Desgraciadamente, esas personas privilegiadas son cautivadas de nuevo por la riqueza y honor materiales y por ello prácticamente se olvidan de la finalidad de la vida. Esto también es cierto en lo que se refiere al cultivo del conocimiento. Según el Bhagavad Gita, existen 18 elementos para el cultivo del conocimiento. Mediante ese cultivo del conocimiento, uno gradualmente llega a ser humilde, estar libre de vanidad, ser no violento, tolerante, sencillo, estar consagrado al gran maestro espiritual y ser autocontrolado. Mediante el cultivo del conocimiento, uno llega a desapegarse del calor del hogar y se vuelve consciente de los sufrimientos que se deben a la muerte, el nacimiento, la vejez y las enfermedades. Y todo el cultivo de conocimiento culmina con el servicio devocional a la personalidad de Dios, Vasudeva. Por consiguiente, Vasudeva es el objetivo último del cultivo de todas las diferentes ramas de conocimiento. El cultivo de conocimiento que lo conduce a uno al plano trascendental de encontrar a Vasudeva es verdadero conocimiento. El Bhagavad Gita condena el conocimiento físico en sus diversas ramas, diciendo que es agyana, o lo opuesto al verdadero conocimiento. El objetivo último del conocimiento físico es el de satisfacer los sentidos, lo cual implica prolongar el periodo de existencia material y en virtud de ello la continuación del sufrimiento triple. De manera que el hecho de prolongar la desoladora vida de la existencia material es ignorancia. Pero si ese mismo conocimiento físico conduce al sendero del entendimiento espiritual, lo ayuda a uno a terminar la desoladora vida de la existencia física y a comenzar la vida de existencia espiritual en el plano de Vasudeva. Eso mismo se aplica a todas las clases de austeridades. Tapasya significa la aceptación voluntaria de sufrimientos corporales para alcanzar algún fin más elevado en la vida. Ravana y Hiranyakashipu se sometieron a un severo tipo de tortura corporal para lograr como fin la complacencia de los sentidos. Algunas veces los políticos modernos también se someten a diversos tipos de austeridades para lograr algún fin político. Eso no es verdadera tapasya.
Uno debe aceptar inconvenientes corporales voluntarios con el fin de conocer a Vasudeva, pues ese es el camino de las austeridades verdaderas. De lo contrario, todas las formas de austeridades se clasifican como modalidades de la pasión y la ignorancia. La pasión y la ignorancia no pueden darle fin a los sufrimientos de la vida. Únicamente la modalidad de la bondad puede mitigar el sufrimiento triple de la vida. Vasudeva y Devaki, los supuestos padres del Señor Krishna, se sometieron a penitencias para tener a Vasudeva como hijo suyo. El Señor Sri Krishna es el Padre de todos los seres vivientes. Bhagavad Gita 14.4. Por consiguiente, Él es el ser viviente original entre todos los demás seres vivientes. Él es el eterno disfrutador original entre todos los demás disfrutadores. Luego nadie puede ser su progenitor, como puede que piensen los ignorantes. El Señor Sri Krishna accedió a volverse el hijo de Vasudeva y Devaki al sentirse complacido con las severas austeridades de ellos. Así pues, si deben hacer austeridades, han de hacerse para alcanzar el fin del conocimiento. Vasudeva. Vasudeva es la original personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. Como se explicó anteriormente, la personalidad de Dios original se expande mediante formas innumerables. Esa expansión de formas la hacen posible sus energías diversas. Estas también son múltiples y variadas, y sus energías internas son superiores, y sus energías externas son inferiores cualitativamente. En el Bhagavad Gita 7, 4 al 6, se les explica diciendo que son las Prakritis, Para y Apara. De manera que sus expansiones de diversas formas, que ocurren por intermedio de las energías internas, son formas superiores, mientras que las expansiones que ocurren por medio de las energías externas son formas inferiores. Las entidades vivientes también son expansiones de Él. Las entidades vivientes que su potencia interna expande son personas eternamente liberadas, mientras que aquellas que se expanden en función de las energías materiales son almas eternamente condicionadas. En consecuencia, todo cultivo de conocimiento, austeridades, sacrificio y actividades debe apuntar hacia el cambio de la calidad de la influencia que está actuando sobre nosotros. Por los momentos, todos nosotros estamos siendo controlados por la energía externa del Señor, y tan solo para cambiar la calidad de la influencia debemos esforzarnos por cultivar energía espiritual. En el Bhagavad Gita se dice que aquellos que son Mahatmas, o aquellos cuya mente se ha ampliado tanto como para poder estar dedicados al servicio del Señor Krishna, se hallan bajo la influencia de la potencia interna, y el efecto de ello es que esos sirvientes de mente abierta están constantemente dedicados al servicio del Señor, sin desvío alguno. Ese debe ser el objetivo de la vida, y ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. Nadie debe preocuparse por las actividades fruitivas o la especulación árida acerca del conocimiento trascendental. Todo el mundo debe dedicarse de inmediato al amoroso servicio trascendental del Señor. Y tampoco debe uno adorar a diferentes semidioses, los cuales actúan como diferentes manos del Señor para la creación, manutención o destrucción del mundo material. Existe una infinidad de poderosos semidioses que supervisan la administración externa del mundo material. Todos ellos son diferentes manos asistentes del Señor Vasudeva. Hasta el Señor Shiva y el Señor Brahma están incluidos en la lista de semidioses, pero el Señor Vishnu o Vasudeva siempre está situado trascendentalmente. Aunque Él acepte la cualidad de la bondad del mundo material, aún así es trascendental a todas las modalidades materiales. El siguiente ejemplo aclarará el asunto más explícitamente. En la cárcel se hallan los prisioneros y los encargados de la prisión. Tanto los encargados como los prisioneros están regidos por las leyes del rey. Pero, aunque a veces el rey entra en la prisión, no está sujeto a las leyes de la misma. Así que el rey siempre es trascendental a las leyes de la prisión, tal como el Señor siempre es trascendental a las leyes del mundo material.